Si Dios nos lo permite esta mañana, hablarles un poco de la pasión de Cristo, ¿verdad? Cómo estuvo desde el momento de la entrada triunfal. Y yo sé que los niños no van a salir, yo voy a hacer esto lo más rápido posible, pero vamos a tratar de entender qué pasó en esta semana, ¿verdad? Nosotros la conocemos como la Semana Santa, la Semana Grande, como usted quiera ponerle, pero el domingo pasado entró Jesús, ¿verdad? A Jerusalén, arriba de un burrito, dice la Biblia, ¿verdad? Y la gente arrancaba palmas y arrancaban ramas y sus sacos los aventaban para que bajara el rey a la ciudad. Y gritaban, Hosana, Hosana, el que viene en el nombre del Señor. Hosana quiere decir, sálvanos hoy. Y esta gente gritaba así y hablaba porque conocían los favores que habían recibido. Sabían que algunos habían hasta sido levantados de la tumba. Habían otros que no miraban y les dio la vista. Y había enfermos y había de todo. A unos les dio hasta de comer. Y pues la gente estaba escandalizada porque venía Jesús. Ahí es donde vemos que los sacerdotes, los escribas y todos estos fariseos le dicen a Jesús, dile a tus discípulos que se callen, ¿por qué escándalo es este? Y el Señor les dijo, si ellos se callan, las piedras van a clamar. Y hermanos, así vemos que entra el Señor Jesús. Entonces Judas se pone de acuerdo con los sacerdotes y por 30 monedas de plata traiciona a nuestro Señor Jesucristo. Jesús manda a preparar en el aposento alto un lugar para celebrar la Pascua con sus discípulos, que era un día tan importante para los judíos, porque era recordar cuando Jehová Dios los sacó de Egipto, de casa de esclavitud, para la libertad. Y lo que tenían que hacer era agarrar un cordero, matarlo, y con la sangre ponerlo alrededor de su puerta. Y esto iba a significar para cuando pasara el ángel de la muerte, no muriera el primer nacido de cada familia. Y vemos esta celebración, pero la celebración no tenía nada espiritual en este mundo. Era solamente algo que hacían por tradición, por costumbre. A veces nosotros las cosas espirituales de Dios las hacemos por costumbre. Ahorita el mundo anda celebrando el Día del Conejo, anda buscando dónde esconder los huevitos, ¿verdad? Y nosotros, bendito Dios, que venimos a celebrar la resurrección de nuestro Dios, la resurrección de Cristo. Amén. Entonces, cuando están allí comiendo, el Señor dice, la mano del que me va a entregar está aquí. Y todos se comenzaron a preguntar, ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo? Y cuando llegó a Judas le dijo, haz lo que tienes que hacer. Y Judas salió del cuarto y se fue. Entonces vemos a nuestro Señor Jesucristo ir a orar ahí en Getsemaní. Y le dice a sus discípulos, quédense aquí y oren, mientras que yo voy a orar allá. Y la Escritura nos enseña que allí decía, mi alma está triste hasta la muerte. Jesús era perfectamente hombre, pero era perfectamente Dios. Y su divinidad sabía lo que tenía que hacer, sabía la entrega que tenía que hacer, pero el cuerpo en que vivía sabía lo que le esperaba. Y por eso decía, mi alma está triste hasta la muerte. Y dice la Escritura que cuando él estaba orando, un ángel vino y lo fortaleció. ¿Se imaginan saber cómo vas a morir? ¿Se imaginan saber el tormento y la maldad de los hombres sobre ti? El ángel viene y lo fortalece y dice que estaba en angustia y le dice a Dios, Padre, Padre, si quieres que pase esta copa de mí,
pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. El cuerpo en que vivía Cristo decía que sí, puede pasar esto, pero su divinidad decía, pero hágase tu voluntad. Dice que oraba intensamente. Era tan intensa su oración, dice que el sudor de su frente caía como grandes gotas de sangre. Ese era lo intenso en que el Señor hablaba, porque estaba hablando con el Padre, estaba teniendo comunión, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y ahí estaba todo. Regresa Jesucristo y encuentra a sus muchachos dormidos otra vez. Y ya se despiertan y se paran y comienzan a escuchar este ruido, este alboroto, y voltea y viene Judas caminando. Y atrás de él vienen los sacerdotes, los fariseos y soldados, y traen garrotes y espadas, y se le acerca a Judas y le dice el Señor, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Con un beso. Lo llevaron al sumo sacerdote. Y como Cristo les había dicho a sus discípulos, que la Biblia dice, la Escritura decía que iban a herir al pastor y las ovejas iban a desparramar. Y ahí todos dijeron, yo no, Señor, yo tampoco. Pero Pedro dice, Señor, yo menos. Y es más, si es necesario seguirte hasta la muerte voy contigo. Por lo tanto, cuando llevan a Jesús preso, ahí va Pedro atrás de ellos, escondido, viendo por dónde lo llevaban. Y cuando lo llevaron al patio del sumo sacerdote, él se metió y se comenzó a calentar ahí con los que estaban. Y uno de los criados que estaba allí dice, tú también estabas con Jesús, el Nazareno. Mas él negó, diciendo, no lo conozco. Y se oyó un gallo cantar. Y más adelante pasa, y otro dice, este es de ellos. Y Pedro voltea y dice, yo no conozco al hombre. Y se mueve del lugar. Y llega otra de las criadas y le dice, verdaderamente tú eres de ellos. Por la forma en que habla se nota. Y él comenzó a maldecir y a jurar. Y antes que dijera, no conozco a ese hombre, cantó el gallo por segunda vez. Y dice la Biblia que se fue a una esquina y lloró amargamente. A veces nosotros con nuestras acciones, con nuestro modo de vivir, negamos a Cristo también. A Jesús ahí con el sacerdote y con todos los fariseos le vendan la cara. Le ponen una toalla en la cara y comienzan a golpearlo. Y le comienzan a golpear el rostro y lo golpean y lo escupen y lo patean. Y le dicen, a ver, profetiza, ¿quién te está golpeando? A ver, ¿quién es el que te está pegando? Y se burlaban de él. Y se burlaban de él. Es llevado ante Pilato, porque los judíos no tenían derecho de juzgar a nadie, estaban bajo el control de Roma. Y Pilato le dice, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dice, tú lo dices. Entonces Pilato lo manda a Herodes, y con Herodes no abrió su boca, como cordero enmudeció y fue llevado al matadero. Lo regresan a Pilato y Pilato se acuerda que en las fiestas de los judíos tenían la costumbre de soltar un criminal, a un malhechor, y van a traer a uno que se llamaba Barrabás, uno de lo peor.
Y está la gente allá abajo y pone a Barrabás y pone a Jesús y les dice, su tradición me deja soltar uno, ¿a quién suelto? Y la gente comienza a gritar, a Barrabás, suelta a Barrabás. Y yo estaba viendo las palabras de Pilato, fíjese qué dijo. Y Pilato respondió y dijo otra vez, ¿qué pues quieren que haga con el que llaman el rey de los judíos? Y ellos le volvieron a decir, crucifícalo. Y él les dice, pero ningún mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más, crucifícalo, crucifícalo. Ya lo sacan y los soldados, burlándose de él, le ponen una capa morada que es de realeza y le ponen una espina, una corona de espina y lo golpean y se burlan de él y ya lo llevan al Calvario por la vía dolorosa. Y allí en el Calvario lo clavan sobre una cruz y los clavos penetraban sus manos y penetraban sus pies. Y cuando estaba colgado, nuestro Señor Jesucristo mencionó 7 palabras. Y así como pudo, con las pocas fuerzas que tenía, golpeado y abatido por nosotros, dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ahí se ve el amor de Dios. Perdónalos, Padre. No saben lo que hacen. Y a sus lados estaban 2 malhechores. Uno le decía, si eres el Cristo, ¿por qué no te bajas y te salvas y nos salvas a nosotros? Y el otro lo reprende y voltea y ve a nuestro Señor Jesucristo y le dice, Señor, cuando vengas en tu gloria, acuérdate de mí. Ahí estaba dando confesión que había creído que el que estaba allí era el Hijo de Dios viviente, que iba a regresar con poder. Y Jesús voltea y le dice, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. A veces creemos que tenemos que hacer varias cosas para ir al cielo. Lo que nos lleva al cielo es la fe en Cristo Jesús. Y la compasión de Cristo lo vimos cuando volteó y vio a su madre. ¿Se imaginan a María cómo estaría su corazón destruido de ver su hijo colgado en medio de 2 malhechores, sangrando, golpeado? Y él voltea y la ve y le dice, mujer, he ahí tu hijo, hablando de Juan. Y desde ese momento Juan la recibió. En medio de ese dolor, su madre era importante. Ama a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Y luego, a la hora tercera, de ver Dios el pecado de todos nosotros puesto sobre su Hijo, dice la Escritura que se oscureció esa tarde. Y en ese momento el Señor exclamó como pudo, Elohim, Elohim, lama sabachthani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque Jehová Dios no pudo resistir voltear el rostro de ver la maldad de su creación sobre su Hijo. ¿Ustedes creen que tenemos agradecimiento porque nos ha perdonado? ¡Wow! Increíble. Y luego pronunció las palabras, tengo sed. Con un palo y una esponja les pusieron vinagre y hiel para que no sintiera tanto el dolor. Pero él no quiso tomar uno para que se cumpliera
la Escritura. Y lo segundo, que no quiso que matigar ese dolor, porque el sufrimiento tenía que cumplirse. Y luego la sexta palabra que Dios dijo, consumado es. No solamente terminado es, sino es pagado el saldo. Lo que usted y yo merecemos de morir en esa horrenda cruz, Cristo tomó nuestro lugar y Él pagó el precio de nuestra salvación. Bendito Dios que nosotros tenemos una esperanza viva. Y mi esperanza es que el día que cierre los ojos aquí, los abriré en la presencia de mi Redentor, porque Él pagó el precio. Y su última palabra en la cruz, hermanos. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dice la Escritura que dicho esto, expiró. Y uno podría pensar que terminó el Señor su ministerio, pero apenas lo comenzaba. Nos dice la Escritura que una persona, José de Arimatea, pidió el cuerpo de Cristo. Y en una tumba nuevecita, allí lo pusieron, y lo pusieron por mientras, porque ya era tarde el viernes y ya contaba como el día de reposo. Y mandaron poner la piedra, lo sellaron para que no se saliera, pusieron guardias. Y el primer día de la semana, las mujeres, María Magdalena y otras, vinieron con las especias aromáticas, porque iban a preparar el cuerpo para que ya estuviera para siempre sellado. Y dice la Escritura que llegaron muy de mañana. Y cuando llegaron, ellas pensaban, ¿quién va a remover la piedra? ¿Y cuál fue la sorpresa? Que la piedra estaba movida. Y los lienzos, como dijo mi hermana, estaban doblados. Un Dios de orden, un Dios de orden. Y ellas se asustaron, pero vieron a este ángel con ropa esplendora de blanca. Y ellas se asustaron y se tiraron a tierra y les dice, ¿por qué buscáis al que vive entre los muertos? Y mis hermanos, me da pena ver cuando hay gente que trae un crucifijo aquí con Jesús todavía colgado sobre esa cruz. Nuestro Dios no está en ninguna cruz. La cruz está vacía porque nuestro Redentor vive. Y porque Él vive, nosotros viviremos. Y quiero terminar con estos 3 versículos que creo que nos tenemos que llevar. El primero se encuentra en Efesios 2, 5 y 6. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Dios llama las cosas que no son como si ya fueran, porque dice, nos hizo sentar. Mi vida eterna, hermanos, no comienza cuando yo me muera. Mi vida eterna comenzó el día que yo recibí a Cristo como mi Señor y mi Salvador. Nosotros no vamos a tener vida eterna, nosotros tenemos vida eterna. Y aquí nos dice que juntamente con Él. Y en 1 Corintios 15, 20... Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que duermen es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Por Adán, todos nosotros somos constituidos pecadores, pero por Cristo todos somos contados justos, porque Él nos justificó. Y mis hermanos, la resurrección de Jesús confirmó que el sacrificio en la cruz satisfazo
satisfació a Dios Padre, ¿verdad? Y quiero leer este último versículo que se encuentra en Romanos 8:34. Y fíjense, hermanos, qué hermoso es este texto. Dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. La obra de Cristo no ha terminado. Él sigue intercediendo por cada uno de nosotros, bendito Dios. Y yo vengo para recordarles y para decirles que Cristo ha resucitado, mis hermanos. Y para Él sea la honra y la gloria. Y como le dijo Jehová Dios a Isaías, ve y diles. Y nosotros tenemos que salir y predicar un Dios vivo, un Dios de misericordia, un Dios justo, un Dios que ha preparado lugar para el día que nos llame tener nuestro hogar. Que Dios les bendiga.